Buenos días, ¿cómo estás? Muchacho, ¿cómo amaneces? Todo muy bien, gracias. ¿Cómo arrancas el día? Bien, con una reflexión. Y es que Mándese. me madrugué a hacer declaración de renta de Gomoso porque ya está la exógena y ya estoy muy cerca de acabarla y me llegó una voz que me decía hay cosas que no se deben hacer de afán. Una de esas es la declaración de renta. Y ¿Qué muchas encontraste en veces, el proceso? ¿Oíste? ¿Te enfrentaste solo al tema con ayuda de un computador? Interesante saber cómo se bueno, aproxima uno solito a una declaración de renta. la primero uno se da la bendición, acto seguido. No, sabes que yo me he hecho la declaración de renta desde que empecé a declarar. Sí, Sí, ok. hay complejidades, hay cosas que van siendo un poco complejas, em, y estar muy atento ¿La complejidad a está la dónde? estructura, particularmente en las rentas de capital. Hoy está bien, empezó bien técnico esto, pero particularmente en las rentas de capital, de entender que tiene Hágale. componente ma- inflacionario y que ma- no. man- Mandémonos técnicos. Andémonos técnicos, todo se puede. Y lo primero es hacer uno como hacer el trabajo de conseguir todos sus certificados Ok, tributarios. Con base en eso hacer un Excel de muchísimo cuidado, con filigrana, de entender qué va en cada cosa y entender la naturaleza de cada movimiento. ok. Entonces, a mí particularmente, esta es una época que me genera ansiedad por querer presentar la declaración rápido. Tengo una pesadilla recurrente y se me pasó la fecha y me van a cobrar extemporaneidad. Entonces, ayer quedó la consulta, la información exógena, que es como esa base que la DIAN le pone a las personas. Eso, eso te iba a preguntar, que si habías bajado la información exógena y si más o Sí, menos te coincide. hay unos movimientos dobles. Ok, Hay unos movimientos dobles, entonces hay que tener cuidado. Esa probablemente la corrijan, pero probablemente la corrijan después de que sea la fecha de vencimiento de la la exógena. declaración. Exacto. Entonces, la Re- recomendación, ¿Reportaste a quien montó los rendimientos, los movimientos dobles que hicieron una corrección o puede ser una mala interpretación del sistema? imagínate que la casa aparece 3 veces. ¿La qué? Pues tengo 3 casas Ah, ok, listo, no, entonces vamos a con la arrancar. misma Como esto, matrícula inmobiliaria. como nos mandamos muy técnicos y esto no estaba planeado, vamos a empezar a hacer aclaraciones para los que a esta hora no han abandonado el podcast, porque dice estos Ujú. manes. Sí, sí, sí. A Valeriana Estéreo en su Sí, máximo no, no, esplendor. no, pucha. Entonces, perfecto. Declaración de renta. ¿Qué es una declaración de renta? Es contarle a la DIAN lo que yo tengo. No es que tengo Sí, 5 camisas y 3 pantalones, no, en términos de inversiones, en términos de activos fijos y en términos ingresos. monetarios. Contarle a la DIAN, o sea, conversar con la DIAN, no necesariamente implica pagar impuestos. Entonces, la primera aclaración para el que no ha abandonado el podcast a esta hora es, declarar renta es un mecanismo formal para contarle a la DIAN yo qué tengo, yo qué ingresos tuve y Ujú. cómo fue mi foto el 31 de diciembre en términos monetarios. Ricky, con algo muy importante, que es mucho mejor tener esa conversación con la DIAN que evitarla. Además, Porque, provocada por uno y no provocada por la sí, DIAN. sí, provocada por uno, no provocada por la DIAN, porque cuando es la DIAN la que le dice a uno, venga, hablamos, mi hermano, de lo que pasó hace unos años, pues la DIAN en su labor de recaudar el impuesto a los colombianos, tiene unas sanciones. Entonces, ¿y qué le hace que este capítulo sea de impuestos? Eso sirve también. En Ah, una aquí charla, yo las penas que he pasado en charlas de impuestos se, son se tenaces. pegan, se pegan botones y se fríen Ah, empanadas. no, de acuerdo, de acuerdo. Em, una persona se ganó 60 millones de pesos hace un par de años y le preguntó a un amigo que si tenía que declarar. Y el amigo le respondió bien, le dijo, eso le sale en cero. Y al decirle eso le sale en cero, esta persona pues no presentó su declaración porque un amigo le dijo cero. Ah, pues cero es cero, no, no presento. Pues acto seguido, un par de años después, la DIAN lo requirió diciendo, para este año grabable usted tenía que declarar
y la sanción es del 20% de los ingresos brutos. Entonces, un problema que era de 0 pesos se convirtió en un problema de 12 millones de pesos. Entonces, listo. Entonces, aclarado qué es una declaración de renta, ahora, Ujú, paso siguiente, ¿quiénes tienen que conversar con la DIAN? O sea, no exacto. necesariamente todo el No somos mundo los 50 conversa. millones de colombianos, Sí, no. no. Hay un grupo de personas que conversa con la DIAN. Entonces, el primero, ingresos o movimientos de cuentas superiores Ingresos o a... consignaciones o compras a 1.400 VTs, que para 2024, hagamos el servicio social, son 65 millones de pesos. Perfecto. Entonces, en algún momento conversando con una persona, la persona tenía Se un ha pasado el salario, tope. no se había pasado el tope. Tenía un salario hace un par de años de 3 millones de pesos. Sí, Con primas y con cesantías y con todas las arandelas no le daba las 1.400 VTs, pongámoslo para este año, los 65 millones de pesos. Pero resulta que la mamá vendió el apartamento donde vivía y decidió el producto de la venta del apartamento entregárselo a los dos hijos y le consignaron la plata a este fulano. Y eso hizo que superara el tope de las claro. 1.400 VTs. Claro, estaba soportado en una transacción que le estaban poniendo a nombre de él, pero que no habían sido unos ingresos de él. Le tocó conversar con la DIAN. Entonces no es Claro. solo el ingreso que yo tengo por producto de mi trabajo, sino movimientos en cuentas bancarias. Ay, que es que yo le recibo una plata a mi hermanito porque es que el salario se lo pagan por ahí, para que él no declare, yo le recibo la plata de tan querida mi hermanita, hombre, le hago ese favor. Pues hombre, revisar los topes y toda la vaina. Sí, ese tan querido cuesta. Sí, Cuesta. Ojo que es importante y me gusta que traigamos este tema. No todo, no toda consignación es un ingreso. correcto. Eso es también importante porque de pronto tú estás en el banco azul, pero esto lo pagas mejor del banco rojo, entonces te transfieres. Eso Sí, no significa que tengas que tener en cuenta lo que recibiste de ingreso en el banco azul más un ingreso del banco rojo. Lo que sí es que debes tener como la coherencia de lo que sí fue ingreso, en caso de que tengas un requerimiento listo. Importante lo que dices, tener todo debidamente documentado y clasificado, como decía este amigo Mora en de una Betty. novela de hace un par de años. De hace 25 años, Rick, para no sentirnos tan mal. Entonces ya sabemos que hay unos criterios para declarar y hay otro criterio para declarar que a veces lo omitimos y ese es del patrimonio. Y es Sí, cuando mis cosas es mi casa, mi carro, el apartamento, el saldo que tengo en la cuenta de ahorros, todo eso sumado al 31 de diciembre del año anterior, daba en pesos de ahorita 215 millones de pesos. ok, ok. Entonces, si da esos 215, así yo no tenga ingreso, pues soy declarante del impuesto de renta, que declarar no significa pagar. Converse con la DIAN, converse con la DIAN. Converse con la DIAN, converse con la DIAN. El formulario de la DIAN, generalmente por la parte de atrás, pues cuando eran formularios físicos, ya son Impreso, sí, formularios señor. digitales, tiene un anexo con unas explicaciones de qué va en cada casilla. O sea, es una vaina que tiene más fórmulas que el álgebra de Baldor, Tiene más reglas que un pero tute. sí, sí, pero finalmente si no quiere correr ningún riesgo, es un contador certificado, que le interprete la información que las entidades financieras o su empleador le dio para saber cómo clasifica cada Plata, rubro sí, cada dentro movimiento. de, no porque si es un activo fijo, Sí, de acuerdo, no es em, solo la plata, un apartamento. Muchas veces sí. recibes una herencia o un apartamento, eso tiene que entrar. No recibiste plata, pero algo tienes que pagar de eso. Ahora, hay personas que reciben remesas, eso va dentro de la declaración de renta. Las Ay, es que mi, criptos, mi, mi hija tan querida que vive em, en donde sea, y todos los meses me manda una platica, bueno, eso va ahí. Las criptos se deberían declarar, lo que pasa es que es un poquito más complejo, certificados y justificaciones y demás, ya ahí pero el en el tema es deber ser cuando se las debería, vendes.
cuando las vendes que te entra el ingreso, ahí es donde sí es inobjetable que tengas que contar que recibiste un ingreso por ahí. Y las personas que trabajan en plataformas digitales o con esos contratos remotos que les pagan en una billetera, en un banco, en Sí. Andorra, y que mueven la plata hacia Colombia, cuando quedan registros pues el deber ser es que registre toda la plata de fuente mundial, pero cuando quedan registros en los bancos en Colombia, eso empieza a contabilizarse para la declaración de renta. Y algo importante también es todo suma, es que, y hasta chévere, y yo digo, he pasado penas en las charlas, porque una vez una persona me dijo, ay Andrés, yo me gané un premio que da un supermercado por espichar un botón, eso lo llevo a la declaración, Una yo, ganancia ocasional. y yo en aquel momento de ignorante dije, no, no, y me dijo, les puedo compartir, o sea, esto es Teams, 100 personas conectadas, y muy abierto nos compartió que aparecía la razón social del supermercado con una ganancia ocasional por juegos de azar. Sí, Todo es ingreso tributario. interesante, Eso interesante está, que eso está interesante. Y ahorita pues es una temporada también dentro de esta información a nosotros nos escucha. Si todavía sigues despierto, si no has cambiado de link en YouTube, em, este proceso de declaración de renta empieza ahorita, oficialmente el 12 de agosto, con las cédulas 0102 y termina el 24 de octubre con las cédulas 99 y 00. Eso no significa que ya como hay esta información exógena de la DIAN, que la información, hemos hablado de información exógena, pero no hemos dicho qué es información eh, exógena. listo. Entonces ya Empecemos sabemos por el qué derecho, es declarar renta, ya es cuáles son los topes para declarar, pues, qué lo hace a uno responsable de declarante. declarar renta. Entonces ahí empieza a ver cómo me acerco yo al formulario y hay dos formas. Uno, una información exógena, que es lo que vas a explicar en este minuto, y los certificados que empieza uno a recolectar. Dale, Ome, te Tal cual. interrumpí No, y con está la muy, exógena. no, pero está muy bueno ese contexto que tú das porque no es la única fuente y esa fuente puede contener errores, que era lo que yo les contaba al inicio, Ok, que me aparece 3 veces la casa. Entonces, la DIAN muy juiciosa recibe, todas las personas jurídicas reportan por medios magnéticos. ¿Qué es medios magnéticos? Sus estados financieros en un dispositivo en el que eso carga digitalmente a la DIAN. No nos imaginemos un hangar de personas allá copiando, me reportó esto la empresa tal y copiando. Al Muisca, que es el como los sistema, Umpalumpas de sí, no son los Umpalumpas Charlie. de Willy Wonka y la Charlie y la fábrica de chocolates. Esto es un sistema, el Muisca, que recibe esa información y le aparece una llave que la llave es la cédula de uno. Y con esa llave que es la cédula de uno, después le arman un Excelito con toda la información que terceros, que personas jurídicas hayan reportado de ti. Entonces, esa es Sí, una base, pero es una base que puede contener errores. Por eso yo la debo machar o contrastar con las certificaciones tributarias que me entregan. correcto. Y ahí, pues, si dan igual, perfecto, adelante, siga su camino. Si no dan igual, que es lo que estábamos hablando ahorita, pues yo tengo dos cosas que hacer. La primera es, como bien me lo dijiste, reportarle a esos terceros que me están enviando información mal. Segunda, conservar esas certificaciones tributarias, como decía el licenciado Mora, plastificadas, porque la DIAN no te va a requerir mañana, porque es que hay unos tiempos para que la DIAN es como un profesor de colegio. Y si usted tiene del 12 de agosto al 24 de octubre para presentarme su examen de acuerdo a su cédula, pero yo me puedo demorar Y yo hasta veré 3 años en darle la nota. cómo ¿Cuándo califico? cómo lo califico. Exacto, listo. Ujú. Y hay gente Bien, que pasó y no lo llamaron nunca. Pasó, listo. Hay gente que lo hay llaman a una, remedial. pero entonces ese tiempo me hace acordar de un beneficio que es el beneficio de auditoría. ¿Qué diablos es eso? Entonces hay unos Listo. tiempos. La Ujú. DIAN tiene unos tiempos. Entonces vamos bien. Vamos bien. Formulario, información exógena, que es la que los terceros montan a la DIAN, a la cual el contribuyente, o sea, yo tengo acceso.
la comparo con los certificados que le bajé del banco, de la comisionista de bolsa, del fondo de pensiones voluntarias, todo, desde perdón, del colegios, negocio que hice, todo. los colegios de los niños, etcétera, etcétera. Entonces contrasto toda esa información y digo, hombre, aquí coinciden, aquí hay este error, decido por cuál versión me voy, tengo la potestad de Sí, hacerlo, si le creo a la información exógena o si le creo a mi certificado. con mi certificado. ¿Por qué es importante tomar esa decisión? Porque si hay un requerimiento, o sea, si la DIAN levanta la mano y dice, yo no estoy de acuerdo con lo que usted me contó, yo tengo que ir a aportar pruebas y justificar por qué tomé esa decisión, pues un tema deliberado, o sea, no es una imposición. Ujú. Eh, Y ya, Y dale, no, sigue, 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 te corté el chorro, pero sigue, por favor. es que perdí el impulso, ya me olvidó. No, te iba a decir que es que a veces cuando nos llega un correo de la DIAN y uno dice, no, esto es la muerte, el apocalipsis. No, no, si yo fui organizado y tengo mi carpeta, voy y me siento con un funcionario de carne y hueso al que le tengo que explicar por qué llegué a esa respuesta. Sigo en la analogía del examen. Y te interrumpí así de feo porque es que muchas veces, cuando le queda a una persona saldo a favor, y ya vamos a hablar de eso que nos va a dar el tiempo. Ay, no, yo no voy a pedir eso porque la DIAN es inquisidora. No, si yo hice mis cosas bien y quiero mi saldo a favor, el funcionario de la DIAN me va a recibir y me lo va a devolver. Y qué pena que te corté el impulso, pero es para decirle a la gente, piérdale el miedo a hablar con la DIAN. Ya me acordé para dónde iba. Entonces, después de hacer todo eso, presentar la DIAN, la información a la DIAN, que es registrar el formulario ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, empieza a correr un tiempo para que la DIAN se pronuncie sobre lo que le Lo presentaste en presentado. ese formulario. Y pasado un tiempo, no es menor, pero pasado un tiempo, ya la DIAN no podrá entrar a Quedan firme. cuestionar o a opinar sobre la información que está ahí presentada. Pero Exacto. la DIAN alguna vez fue a Disney y existe y conoció el FastPass. Ujú. Entonces dice, hombre, yo sé que usted quiere un tema de firmeza en su declaración de renta más rápido que el común de las personas. Por una módica tarifa mayor, yo le permito a usted tener el beneficio de auditoría. Eso quiere decir que la firmeza, o sea, que la DIAN no puede opinar sobre su declaración de renta, queda en un tiempo mucho más corto, pero la tarifa de impuesto es ligeramente mayor. Esto es 6 meses y si mi impuesto de un año al otro subió un 30%. Correcto. Ese es el Esa Fast es, Pass. ese es el FastPass. Y Que no tiene nada lo de otro malo. Si son mi 3 años. impuesto creció, me lo gané. Lo otro son 3 años. Entonces, en este momento, la DIAN no puede revisar o no se puede pronunciar sobre declaraciones de renta del 2021, 20, 20 hacia atrás, 20 20 hacia de atrás. atrás. Solo hay un plazo más grande, Rick, y es cuando pasa lo de los amigos que dijimos acá, y es que se me olvidó declarar X año. Ah, Cuando se bueno, me sí, olvida declarar por omisión, si son 5 años para correcto, que prescriba. Pero correcto. si la DIAN me buscó antes de los 5 años, sí, nada que hacer. Ahora, hablar con la DIAN, insisto, cuando la conversación es de el contribuyente hacia la DIAN, no tiene ningún problema. Cuando ya empieza uno al revés, que es la DIAN la que lo requirió a uno, y uno tiene que entrar eh, debiendo a justificar las cosas, la conversación es en un tono diferente. No Más formal. necesariamente incómodo, pero diferente, diferente. Y a mí, pues es bueno porque en espacios a veces me dicen, Andrés, pero es que la DIAN no reporta data crédito. De toda la razón, la DIAN no reporta centrales de riesgo. Pues que la DIAN embarga. Sí. Ese es el tema. O sea, Y hay un tema muy serio, y es las personas responsables de IVA, tanto naturales como jurídicas, porque el no pago de IVA sí da cárcel. y O contemos un sea, poco qué es eso. ¿Por qué uno tendría que pagar IVA? De es acuerdo a su actividad comercial. exactamente,
de acuerdo a su actividad su actividad comercial. económica mejor, de acuerdo a su actividad económica. El IVA es el impuesto al valor agregado, que es cuando uno vende algo, le sube el 19%. Yo voy a vender, tengo una fábrica de billeteras y valen 100.000 pesos, pero yo no te la puedo vender en 100, sino te la tengo que vender en 119. Entonces, como yo te la vendí en 119, yo recaudé 119 y bimestralmente tengo que mandar los 19.000 de IVA de las billeteras. Es que el IVA es una plata que no es de uno, pero que el recaudo está en cabeza de uno. Es como que le dieran a usted una plata para un mandado y usted se gastara el mandado o no hiciera el Exacto. mandado. Entonces, Mejor por analogía no eso, puede haber. Soy, entonces, soy el por eso es mandadero de la que, DIAN y me quedé con las exactamente, vueltas. exactamente. Entonces, por eso es que es un impuesto que el no pago o no entregar la plata sí da cárcel. Entonces es régimen común o régimen simplificado, no régimen simple, que eso es otra cosa totalmente Ujú. distinta. Sí, Y los del régimen común, por el nivel de ventas anuales, son responsables de IVA. tal cual, tal Simplemente cual. ahí sí, recomendación con un contador. Cuando empieza a ver esas diferencias, yo sí me iría a un contador. Tiene mucha Claro. letra menuda y yo la verdad no corro ese riesgo, prefiero transferirle la responsabilidad a otro confiando en el profesionalismo del otro. Yo creo, escenario más fácil, persona natural con su salario. Listo, haga su declaración de renta. ¿Cómo se empieza a complejizar? Persona natural con una inversioncita en vehículos diferentes a pensión voluntaria. Pensión voluntaria tiene unas cosas muy interesantes respecto a la tributación, porque mientras no lo saques no te genera impuesto, una cantidad de cosas, pero para no entrar en tecnicismos, persona natural con inversiones en otras plataformas o en otros instrumentos, más un apartamento o algo que genere renta, ahí ya va aumentando la complejidad. Si le mete ganado, aumenta la complejidad. Andrés, una pausa, una pausa. Me ha pasado personas que tienen un inmueble que aunque comercialmente supera el tope para ser declarante de renta, o sea, el valor comercial es superior a 250 millones de pesos, la costumbre de los inmuebles es que las personas lo declaran Por el por el avalúo valor catastral. predial, por el avalúo catastral. Entonces, si el avalúo catastral está por debajo de esos 200 y pico millones de pesos, 50, sí. no lo declaran. Entonces, ahí quiero hacer dos comentarios. Uno, sé que en Bogotá hubo una modificación en el avalúo catastral, al igual que en Medellín y en otras ciudades. Hubo un brinco en el valor del Ujú. impuesto predial que se calcula sobre el avalúo catastral. Revisen cómo está el avalúo catastral, que no vaya a ser que esa modificación en el valor del avalúo los puso por encima del tope mínimo para declarar y usted tranquilito que porque es que tenía margen en el avalúo catastral y no había declarado y le va a tocar por el valor del activo presentar una declaración de renta. Entonces, siempre validar cómo está reportado el bien inmueble. Y dos, no es tan buen negocio mantener los inmuebles declarados por el avalúo catastral, porque al momento de venderlo, ahí sí le toca reportar el valor comercial del inmueble y esa diferencia va a generar o renta ordinaria o ganancia ocasional. Ahí sí me puse muy técnico, pero No, es pero está buenísimo porque mira que, y esa es una costumbre, los colombianos tenemos muchas costumbres. Miramos que está cerrado el gas antes de irnos de la casa, pasamos la mano por el teclado del cajero automático para que no queden las huellas y no nos roben. Y otra costumbre de esas que tenemos es tener los inmuebles reportados por un valor bajito. ¿Por qué? No sé. Porque alguien dijo que era mejor tenerlos por un valor bajito. Bueno, sí, pero eso no, tiene una razón cuando había cuando había presuntiva. presuntiva. ¿Qué presuntiva? Porque nosotros podemos estar hablando en alemán y la gente, si aún queda un valiente despierto, porque podemos estar Joven, hablando, joven que no le tocó presuntiva. joven, la presuntiva es que el Estado presumía que yo con esas cosas podía haber generado una Haber renta del generado tres por valor, ciento. sí. Ese por ciento cambió, y llegó hasta cero. Que eso fue lo que pasó con la presuntiva, se fue diluyendo, hizo un fade-off, como cuando hablamos de canciones, la Sí, presuntiva fue haciendo un fade-off año tras año. por allá Entonces, seguramente va a haber un administrador de la DIAN que les vuelve y le sube el volumen.
De pronto alguien le va a volver a subir, le va a hacer un fade-in a la presuntiva. Pues entonces la presuntiva se acabó y no hay que tener los inmuebles por valores pequeños, porque lo que sí sigue vivo es la ganancia ocasional y la ganancia ocasional es la diferencia entre lo que yo lo vendí, que la factura del inmueble es la escritura, menos lo que lo tengo en el patrimonio. Ahí es donde la alianza iba a decir, amigo, aquí usted me tiene que pagar un 15% de eso, de esa diferencia. Ah, que tengo caminos para no tener que pagar esa ganancia ocasional, tengo caminos. Sí, Hay caminos hasta 5.000 VTs, que son como 200 y algo de millones, pero, pero, para ser muy claros, esto yo lo corrijo con lo que tú estabas diciendo y es voy subiendo el valor de mi inmueble, porque es que de verdad vi casos de personas que compraron inmuebles aquí en Bogotá, cerca a la terminal de transportes, había unos edificios que se llamaban Sausalito, que es pegado al sí. Salitre. Eso era interés social y esos apartamentos se vendieron por 23 millones de pesos. Hoy un apartamento de esos en Sausalito, que ya es Salitre, que creció muchísimo, vale 450 millones de pesos. Entonces aquel, y no te estoy hablando de televisión a blanco y negro, te estoy hablando del año 93 más o menos, 95. Producciones, Producciones GES funcionaba. Pues, había Poncho y Producciones GES. Y hay gente que se quedó con el apartamento en eso. Y hoy vale 20 veces eso. Y hay que ir llevándolo y hay que ir haciéndolo en el patrimonio para no tener problemas Us- porque el día que lo vendan se fue en ganancia ocasional. Ustedes en Bogotá tienen una ventaja y es que tienen la posibilidad del autoavalúo para Mm. poder incrementar el valor del inmueble año a año por la metodología de autoavalúo. Nosotros en Medellín no Medellín, tenemos ¿no? esa posibilidad de autoavalúo, entonces tenemos que ir a la fórmula del crecimiento año a año sobre lo reportado en el año inmediatamente anterior. Sí. Que en eso la Tener ciudad un más valor de, juiciosa de eso en Colombia es Cali. Los avalúos de Cali son los más acertados al valor al comercial. valor comercial. Entonces, bueno, nos pueden estar viendo en Cali y Y saben que no revisar muy tienen que hacer la bien. diligencia Sí, del no, pero autoavalúo o la corrección. revisar muy bien qué aparece en el avalúo catastral, porque de pronto les pudo haber subido de un año a otro y hoy terminar teniendo un activo que efectivamente vale más y tendrían que tener la obligatoriedad de conversar con la DIAN. Rick, Poner un valor alto en el inmueble, como bien lo dijiste ahorita, como se acabó la presuntiva, pues tiene un efecto cero, a no ser que la sumatoria de los activos sea tal que ya me activa otro impuesto totalmente distinto, que es el del patrimonio, que es por más de de mil acuerdo. quinientos millones de pesos y demás. Pero si yo tengo un inmueble que está por debajo de los 800 millones de pesos y demás, pues no tendría ningún problema o ninguna implicación desde el punto de vista de tributaria en que yo reportara el valor real del inmueble y eso me da cierta tranquilidad para poder transar con él. Rick, alguien nos está viendo rápidamente qué tiene que saber ahorita en esta temporada. Tiene que saber cuáles son los ingresos, dónde, o sea, tener un checklist muy juicioso de dónde tiene el dinero para poder pedir certificados tributarios. Acuérdese que Ecopetrol vendió acciones por allá hace muchos años en un banco y que la gente las compraba en... A la gente le olvida que tiene acciones de Ecopetrol o acciones de ISA, que también tuvo ese periodo, esa forma de Ujú. De democratización. venta. Entonces hay que tener pues al menos yo lo que hago es tengo un Excel o un cuaderno con el apuntado de cuáles son los activos o las inversiones que tengo para poder conseguir los certificados, meterse a la DIAN. La DIAN tiene un simulador de declaración de renta. No sé si este año ya publicó las declaraciones de renta La sugeridas. sugerida no está cargado, pero te aparecen ceros. Pero en una Info- semana más o menos se va a Bajar la empezar a ver la información sugerida. exógena, bajar la información exógena y eh, al menos pegarse una conversadita con alguien que haya presentado declaración de renta o que algo sepa del tema, no necesariamente un contador, para que lo vaya guiando, porque no todo lo que genera ingreso es susceptible de pagar impuesto. Hay una vaina que se llama la base gravable y hay una operación que se llama depuración.
no quiero ser técnico, pero cojo mis ingresos, los clasifico por cédulas, hay Mm. de cajoncitos distintos de clasificación que Por suman la forma en que distinto llegaron a mí. por la forma en la que llegaron. Entonces hay unos cajoncitos distintos, la cédula general, la cédula de pensiones, la cédula de dividendos. Capital. Sí. Al final todo suma, pero tiene una operación que es la depuración diferente. Yo me puedo restar unas cosas, entonces yo recibí 10 pesos, pero no es que la base gravable, o sea, sobre la cual se calcula el impuesto son los 10 pesos, sino que son 10 pesos menos ingresos no constitutivos de renta, rentas exentas, deducciones. Entonces ahí empieza a haber dependientes, créditos de vivienda y demás. O sea, es un tema un poco más profundo en esa depuración, que es una conversación, tal vez la podríamos dejar para un Sí, segundo o incluso, capítulo. Rick, que nos dejen preguntas y comentarios si quieren que pasemos del muisca a la música y hablemos un poquito de esto, que también creo que es Dale, importante. dale. Entonces les dejamos esa invitación. Si tienen comentarios de impuestos con el conocimiento, así como hemos tenido fe de ratas para datos musicales e históricos, pues con rigor trataremos de responderles acá sus Perfecto, consultas. Rick, perfecto. muchas gracias. Les quedamos debiendo la canción del día, hombre, y que no se nos olvide, la semana pasada se nos olvidó Chuckman Johnny dentro de la lista Sí, de la sí, sí, semana. Una en el lástima. obituario. Un grande de jazz. Un abrazo, Rick. Suerte. Que estés bien.